GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia, un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 20 de mayo de 2023 y es un grato placer darle la más cordial bienvenida a esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. El ser humano siempre ha presumido competir con la naturaleza creando obras arquitectónicas de gran belleza. Así surgieron las 7 maravillas del mundo antiguo y las maravillas de esta época. Hoy iniciaremos con la serie Edificios Emblemáticos de México, su historia y desarrollo. Y lógico, nuestro primer tema es una belleza propia de nuestra comarca lagunera, de nuestro amado Torreón, el Teatro Isauro Martínez. Para mí, el primero, para mucho, uno de los más bellos de todo el país. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos, distinguidos invitados, ya ampliamente conocidos por ustedes por su amor por la historia y el gusto de compartirla. Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. ¿Qué tal, doctor? Buenos días al auditorio, también buenos días, Carlos Huerta. Un gusto estar aquí de nuevo con ustedes compartiendo sobre este tema tan interesante que vamos a abordar. Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado y maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en amparo. Buenos días, doctor Luis Alberto, Ignacio Salcido, Radio Escuchas, bienvenidos a este espacio en el que vamos a abrir un capítulo más de un testimonio de la historia aquí en la comarca lagunera. Y bueno, como música de fondo propuesta por Carlos Humberto Huerta Ochoa, Cinema Paraíso de Ennio Morricone. Eso es lo que vamos a estar escuchando como fondo musical. Y bueno, Nacho nos proponía antes de empezar esta grabación, este programa, que tratemos un tema muy humano, que es el tema de que el ser humano, nosotros, siempre buscamos algún tipo de cercanía con la cultura, con el arte, a través del ocio, a través del esparcimiento. Pero bueno, ¿por qué mejor no dejamos que nos platique Nacho Salcido? Claro, doctor, muchísimas gracias. Buenos días de nuevo. Y lo que pasa es que cuando analizamos el trasfondo de este tema, de la historia del Teatro Isauro Martínez, que es un edificio icónico de la región y no nada más de la región, sino del país, con una historia interesantísima, pues no podemos verlo solamente como una edificación y como el valor arquitectónico que tenga, sino lo que representa un teatro, cuál es la finalidad de que se establezca en una colectividad un teatro o un centro de esparcimiento en el que los integrantes del colectivo social acuden, se conocen, se divierten y pasan su tiempo libre. Para algunas personas es difícil quizá comprender la importancia que tiene el ocio en las sociedades. Y el ocio debe entenderse no como, ya ven que inclusive hay un dicho de sabiduría popular muy entrecomillado que dice que el ocio es la madre de todos los vicios. Ese es un ocio mal entendido. El ocio mal entendido es el dedicar el tiempo libre o inclusive el dedicar el tiempo que debería haberse dedicado a las actividades escolares o laborales a situaciones que nos provocan un perjuicio a nuestro desarrollo humano. El ocio, entendido en su acepción correcta, es lo que hace el ser humano cuando tiene tiempo para sí mismo y no implica el no hacer nada, por el contrario es el desarrollar la creatividad de qué hacer con el tiempo que es libre. Y es tan importante, y esto lo voy a decir y lo pueden corroborar también nuestros oyentes que se dediquen al
al derecho, que sean estudiosos del derecho, así como el doctor Luis, como Carlos, que también se dedica a ejercer tareas relacionadas con las ciencias jurídicas. La cuestión que tiene que ver con el esparcimiento y el ocio es un derecho humano y es un derecho fundamental porque aparte está establecido en la Constitución. Solamente voy a dejar una breve síntesis de por qué, o más bien, de cuáles son los principios que garantizan que los seres humanos tengamos este derecho humano a dedicarnos tiempo a nosotros. Pensemos simplemente, ¿por qué creen que la Ley Federal del Trabajo tiene máximos de jornada laboral? Es precisamente para garantizar que las personas trabajadoras destinarán solamente un tiempo a las actividades que tienen que ver con con las tareas laborales, pero que tendrán la mayor parte de su día para sí y para sus familias, para esparcirse. Si bien el trabajo se considera una cuestión fundamental y de orden público, pues el ocio se considera en la misma medida fundamental y de orden público porque la jornada laboral es de 8 horas y a la gente le dejan libres 16. Y estamos hablando de máximos. E inclusive ya se está pugnando por jornadas todavía más reducidas. En el tema, por ejemplo, de la exigencia de vacaciones, que acaba de haber una reforma muy importante que no fue bien recibida por muchos empresarios, derivado de la cual a partir de ahora se duplica el periodo inicial de vacaciones de 6 a 12 días y se exige que el periodo de 12 días sea continuo, que el empresario no tenga la facultad de partirlas o de otorgarlas en los días de asueto. ¿Por qué creemos que los legisladores se toman la, entre comillas, molestia? O sea, ¿por qué dedican tiempo del trabajo legislativo a abordar aspectos que tienen que ver con el liberar a la gente de las tareas laborales? Porque es una cuestión fundamental para el desarrollo humano y para el desarrollo de las sociedades. Incluso en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 se establece que toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo, a vacaciones, etc. ¿Y esto es solamente para que la gente esté más cómoda? No. El tema de que las personas gocen de más tiempo para esparcirse provoca una mayor sensación de bienestar, pero aparte está muy relacionado con la salud. Varios estudios modernos demuestran que las personas que trabajan más de 55 horas por semana tienen aproximadamente 13% más posibilidades de sufrir un infarto y 33% más riesgo de un ataque cerebrovascular, de un accidente cerebrovascular, que aquellos que trabajan entre 35 y 40 horas por semana. Entonces, el tiempo libre es decisivo para la buena salud y el bienestar de una sociedad. Ya que viene todo esto, pues vamos a hablar de un empresario que dejó huella, una huella muy honda en nuestra sociedad y también, pues, por qué no decirlo, de nuestro país, de Isauro Martínez, que tuvo esa visión de una ciudad que apenas se encontraba en ciernes, apenas estaba por conformarse como una mancha urbana con un componente colectivo grande, de dedicarse a asociarse con otras personas para otorgar a la gente espacios para el esparcimiento, para la proyección de películas, para la realización de puestas en escena, y insistiendo que muchas veces habrá quien diga, y eso, bueno, es una pérdida de tiempo, cuando no, como la gente, por ejemplo, cuando ve uno las filas de las personas que van a la historia y dicen, ya van a perder el tiempo. No, al contrario, o sea, creo que la filosofía correcta es ver que el tiempo que dedicamos al trabajo es en mucho, y lamentablemente en la mayoría de las personas, que son rarísimas las que tienen la suerte de consagrar su vida laboral a algo que les produzca una satisfacción espiritual. Entonces, el tiempo de trabajo en la mayoría de las personas, salvo en unos pocos afortunados, es un tiempo de enajenación que es necesario. ¿Por qué? Porque tenemos que dar parte de nuestro tiempo a la colectividad a cambio de recibir los recursos necesarios para la satisfacción de nuestras necesidades. Pero la realidad de las cosas es que el tiempo en el que las personas pueden, la mayoría, ser auténticamente ellas, es en el tiempo de ocio, y por eso es tan importante. Doctor Carlos, no sé si ustedes tengan algo que decir al respecto. Sí, muy interesante. Realmente creo que es importante. Destacaba yo al principio
que los seres humanos, desde que surgen como comunidad, empiezan a buscar la manera de comunicarse a través del arte. Y Carlos, hace un momento antes de empezar el programa, mencionaba precisamente, por ejemplo, el caso de los griegos, que ellos tienen o tuvieron la oportunidad de transmitir su conocimiento. Por ejemplo, los tragedistas griegos que hacían una serie de competencias tuvieron la oportunidad de presentar sus obras a grupos humanos que los veían, que los exaltaban, que los admiraban. A mí me gustaría pedirle a Carlos que nos platique un poco de lo que él considera como parte del arte. Así es, doctor Luis Alberto, muchas gracias. Hola de nueva cuenta, Nacho Auditorio. Pues sí, el arte como una expresión del propio ser humano. Dice la gente que sabe de esto, que si no te llega el arte, entonces no te llega. Pero yo siempre he dicho, como un derecho, ahora que habló Ignacio sobre los derechos laborales, el derecho a un espaciamiento. Y muchos de nosotros, cuando no estamos ni en la litigada, ni en la academia, ni en las clases, ni en las políticas públicas, pues nos damos ese espacio, ni en las cuestiones deportivas, de ese espaciamiento, que es de lo que es la cultura, la lectura, escuchar una buena música. Y a mí en lo personal siempre me ha gustado mucho el teatro, pero bueno, refrendando un poco lo que dice acá el doctor Luis Alberto, el arte es una expresión de vida, de sentimientos, pueden ser encontrados, y nada más refiriendo muy poquito, porque tendríamos que hacer toda una saga de programas acerca del teatro griego, que hay material para eso, por supuesto. Y se presentaban ante auditorios en lugares que se llamaban ágoras, que no eran teatros propiamente dichos, eran espacios al aire público. Hagan de cuenta, podemos decir un tipo de ágora, pues la que encontramos aquí en Torreón, en el bosque Venustiano Carranza, así, un poco de columnas así, semejantes griegas. Acá en el bosque urbano Madero González también queda la impresión de es un pequeño auditorio, pero no es en sentido estricto de la palabra un teatro, sí tiene una forma de semicírculo hacia el fondo, un foso con lugares para sentarse, una acústica, pero en esencia no es el teatro. Los antiguos griegos escenificaban ahí las obras, eran competiciones, como dice aquí el doctor Vázquez Álvarez, cuestiones muy trágicas. Se utilizaban mucho las máscaras, se improvisaban mucho los efectos especiales, como lo que era la sangre, las armas, etcétera. Pero el dramatismo que se imprimía hacías que tú te la creas que lo estaba viviendo el actor, precisamente el sentimiento, ¿verdad? Entonces, a través del arte, del canto, la música, y uno precisamente como el intérprete, precisamente esas obras, de esas canciones, de esos coros, se ve claramente los sentimientos muy variados. Platicaba con mi señora madre, viendo un viejo video noventero de No Doubt, cuando vemos a Gwen Stefani cantando la canción de Don't Speak, o sea, no hables, no me lo digas, cómo siente y cómo sufre esa canción de una ruptura, de un desamor. Entonces, hagan de cuenta, pues veíamos así todo tipo de espectáculos, pero en concreto vamos a hablar de la empresa fundada por don Isauro Martínez Puente. Nacido en Mezquite, Zacatecas, 1875, y fallecido aquí en Torreón en 1957, casi 80 y pico de años el señor emprendedor en este tema. Antes del Martínez, y quiero hacer un vínculo de lo que era aquel Torreón, como dijera don Homero del Bosque en uno de sus libros, aquel Torreón de principios del siglo XX, y con esto le hago un pequeño homenaje a mi abuela materna, mejor conocida como mi mamá grande, para diferenciarla de mi abuela paterna. Hablo de doña Margarita Calderón Correa, viuda de Ochoa Graciano, nacida en Zacatecas, pero criada aquí en Torreón, de 1907 al año 2005. Sí, fueron 98 años hermosos de esta señora que le aprendí muchísimo. Y me decía, porque le tocó vivir en su niñez la revolución, algo peor, la posrevolución, cómo llegaban las modas, cómo se entretenían, cómo solventaban estos calores con los meros abanicos de aire, de electricidad, no había el aire lavado en aquellos años, pero también cómo se divertían. Estaba de moda el Charleston, claro que también había lo que es la música popular, los espectáculos,
Entonces yo le decía, oye, mamá grande, ¿por qué en el libro de don Pablo C. Moreno, de Torreón, edición 1951, habla de dos teatros, el Teatro Herrera y el Teatro de la Vega? Dice, mijo, ahí está el detalle, como dijera Cantinflas. No eran teatros, eran carpas itinerantes que andaban acá por el centro primitivo de Torreón, porque en tiempos de mi abuela decía que en aquellos años, antes del Martínez, se acababa la ciudad ahí en la Alameda. Imagínense. Ya después vendría el Bosque Venustiano Carranza, entonces era la parte limítrofe de aquellos años. Entonces, ver ese tipo de teatros y carpas, y como decíamos antes de iniciar la grabación del programa, fueron en carpas como se iniciaron grandes artistas, ya no digamos de show o espectáculos, como el propio Cantinflas, el propio Jesús Martínez Palillo, con todas sus intrigas políticas y anecdóticas, el propio Calavillazo, Resortes, y un cómico que le decía que no se le ha hecho la suficientemente justicia por el celo que le tenía a Cantinflas. Me refiero a Manuel Medel, que fue el primer Pito Pérez. Entonces, así se entretenía la gente. Entonces hay un antecedente que hay en la avenida Matamoros, casi esquina con Galeana, vamos a decir, el hijo mayor de don Isauro Martínez, hablando metafóricamente hablando, era un teatro construido en 1927, pero por el tipo de estructura o infraestructura, como les quieran llamar, lo consume un incendio. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer un proyecto, de un nuevo teatro más funcional. Toman un molde de un teatro así, de Missouri, si no mal no recuerdo, corríjame ahorita si me Oye, Carlos, te pido un favor, vamos a hacer una breve pausa y ahorita nos sigues platicando sobre el origen del teatro Isauro Martínez. ¿Qué te parece? Ok, sí, gracias, doctor. Gracias. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy estamos platicando del Teatro Isauro Martínez, la historia de él, la historia de su creador, don Isauro Martínez, y vamos también a platicar un poco lateralmente de algunos otros teatros que hubo, e inclusive vamos a tener oportunidad de escuchar algún tipo de leyendas sobre ambos. Con nosotros Carlos Humberto Huerta Ochoa e Ignacio Alfonso Salcido Dávila, ambos licenciados en Derecho, pero sobre todo amantes de la historia. Y hace un momento antes de ir a la pausa, Carlos Huerta nos estaba platicando acerca de los primeros momentos en que se decide la creación del Teatro Isauro Martínez. Adelante, por favor, Carlos. Así es, doctor, gracias de nueva cuenta. Sí, porque como dije, había una serie de teatros que eran principalmente carpas. El Teatro de la Vega y Teatro Herrera, que así me lo contaba mi abuela materna, mi mamá grande, quien, por cierto, quiero destacar, tuvo un vínculo muy especial con doña María Luisa Martínez, hija de don Isauro, y que coincidentemente fue madrina de mi señora madre. Entonces, Dios, una lástima, porque yo muchas veces quise sacarle entrevistas a mi abuela cuando, no sé si recuerden, cuando hace años la Ibero tuvo una iniciativa estupenda de papeles de familia, de decir, antes de que se muera la gente ya muy anciana, que fue testimonio de muchas cosas, dejar así un testimonio de la historia. Pues no se dejaba grabar mi abuelita, pero sí me decía precisamente de esos antecedentes, de que hubo un teatro que el 27 se incendia, y no es para menos porque el material era pues precisamente madera, y es cuando precisamente deciden a fines de ya después de 1927 tomar un diseño precisamente morisco, gótico, bizantino, del teatro de San Joseph, Missouri, en los Estados Unidos. Y si ustedes se pueden ver en Google, van a ver que es exactamente el mismo retrato, así en cuanto a su exterior. No viene del interior, pero y actualmente sigue en vigor. Entonces le invierten todo lo habido y por haber, hasta que es inaugurado precisamente
el 7 de marzo de 1930. O sea, este año se cumplió 93 años de existencia. ¿Cuántos espectáculos no estuvieron ahí en sus momentos? De no solo películas, obras de teatro. Una artista estupenda que no la conocí, pero mi abuela me hablaba maravillas de ella. Me refiero a doña Mercedes Schade, tía Ramón Schade, directora actual de La Camerata, entre otros muchos gentes que engalanaron precisamente esos escenarios, ¿verdad? Y aquí dejo mi intervención porque creo que Nacho trae un aspecto bastante anecdótico que compartir. Gracias. Gracias, Carlos. Sí, bueno, es interesante porque hay que aclarar que ni del tamaño, ni tampoco de la importancia, pero sí contemporáneo, fue el Teatro Princesa, ¿verdad, Nacho? Así es. Bueno, el Teatro Princesa, como sabemos, fue un proyecto también de don Isauro Martínez, y como un dato curioso, él estaba un poco decepcionado porque le correspondió, debido a la época en que vivió, que fracasaran los negocios que había establecido. Él no tenía como finalidad ser un empresario de espectáculos. Decía que él tenía un camino por la vida de negocios, inclusive había puesto algunos que tenían que ver con la compra y venta de metales, con la compra y venta de terrenos, pero finalmente, por la época en que vivió y en que estableció sus empresas, que era la época revolucionaria, pues la economía no funcionó para los giros que él quería, para los que él quería dedicarse, y fue cuando se asocia con 2 o 3 amigos suyos e instaló una carpa para dar exhibiciones mediante un cinematógrafo que en esa época era algo incipiente en su género. Estamos hablando de 1910, y esta es la primera, mucho antes todavía del cine princesa, teatro cine princesa. Establecieron ellos esta carpa paté en la que se proyectaban algunas de las cintas que se producían en aquella época en Europa, pero luego fueron proyectándose cada vez en mayor medida las cintas que se producían en los Estados Unidos. Para 1910, junto con otros socios, Isauro Martínez era el copropietario de esta carpa que se encontraba frente a la Plaza de Armas. Aparte, él tenía una fábrica de cal. Para 1918, al negocio del espectáculo de él se sumó una carpa que se llamaba Imperio, y al parecer en ese tiempo le propusieron que construyera un centro de espectáculos más formal, y es de donde surge el Teatro Princesa. El Teatro Princesa fue el primer teatro que se considera de categoría. Se encontraba ubicado en el corazón del centro histórico de Torreón. Todos los que en algún momento como abogados hemos metido en materia de trabajo, yo creo que nos hemos estacionado allí, porque el estacionamiento Princesa, todavía se llama así, pues está a media cuadra de la Junta de Conciliación. Está entonces frente a la Plaza de Armas, justo en la esquina de Morelos y Valdés Carrillo. La arquitectura del Princesa retomó en 1919 las referencias de las bellas artes, un estilo arquitectónico clásico académico, y estuvo a cargo de un arquitecto y constructor, Blas Cortinas, el mismo que edificó la casa de Isauro que actualmente alberga el archivo municipal. Aquí yo me quiero detener un poco sobre este personaje tan interesante que es Blas Cortinas. ¿Por qué? Porque él se le conoce como el artífice de la arquitectura del Teatro Isauro Martínez, ¿sí? También, y del Teatro Princesa, es decir, como un arquitecto extraordinario, pero resulta que no tenía estudios, y que incluso a él se le imputa, se le atribuye haberse hecho cargo del diseño y de la ejecución del Ateneo Fuentes de Saltillo, que no fue el arquitecto Seferino Domínguez, sino que Seferino Domínguez, hablando en términos muy llanos, le prestaba la cédula. ¿Quién era entonces Blas Cortinas? Él nació en la Hacienda del Coyote, en el municipio de Matamoros, en el año de 1890. En 1910 se casa en San Pedro, y a los 23 años estaba errante y se unió a Pancho Villa. Durante la época revolucionaria fue herido en la espalda y en la pierna, y una vez restablecido regresó a La Laguna, donde radicó por un tiempo. Después de la revolución radicó en Torreón y se dedicó a la construcción como ingeniero o arquitecto empírico. Gracias a un talento que ella había mostrado,
se le encomendó la construcción de una escuela llamada Alfonso Rodríguez, que fue inaugurada el 5 de mayo de 1917. En los 20 se dedicó a construir casas con la compañía constructora de La Laguna, y entre ellas, pues vamos, la casa de Isauro Martínez, ya lo habíamos comentado, la de Nazario Ortiz Garza, que fue gobernador del estado, la casa de Eduardo Guerra, y también colaboró con Nazario Ortiz Garza cuando fue presidente municipal de Torreón. Entonces, un personaje sumamente interesante. En 1928, cuando se incendia el Cine Imperio, Isauro Martínez, con base en este incendio, fue que se propuso la construcción de un teatro que fuera su obra cumbre, que se le quiere llamar así. Le da el proyecto y le dice: vamos a construir un teatro que esté a la altura. Y entonces este arquitecto, Blas Cortinas, es quien lo ejecuta. Tomó como base algunas fotos de un teatro de Estados Unidos. Más adelante vamos a establecer con cuál lo identificó, y emprendió la tarea que sería su más grande aportación. Como dato curioso, Blas Cortinas murió en Ojo Caliente, Zacatecas, a los 69 años, pobre y ciego, como pasa con muchos hombres que realizan obras que son magnánimes, por algún motivo en vida no alcanzan el reconocimiento que deben y tienen una senectud pues con mucho sufrimiento. Este es el caso de este personaje que murió sin el reconocimiento que merecía. En relación al Teatro Princesa, pues también hay que establecer, volviendo al tema, que nos desviamos un poco para analizar este personaje, el arquitecto Blas Cortinas, no era propiamente un teatro. ¿Por qué? Porque aparte de tener como finalidad la presentación de obras teatrales, se presentaban películas, ya había eventos de beneficencia, incluso peleas de box, de lucha libre, y hasta hubo una corrida de toros que está documentado allí. Lo más común era que las funciones de cine fueran 1 o 2 veces al mes. Incluso al principio, y esto es también muy interesante, tenía su propia orquesta. Es decir, podemos ver cuál era la intención de los empresarios que fundaron esta clase de centros de entretenimiento, que era difundir la cultura. ¿Por qué? Porque voy a establecer yo un teatro o un cine y dotarlo de una orquesta, pues para compartir a la gente. La orquesta usualmente es para compartir música, para compartir la cultura, y entonces tenía asignada su propia orquesta este centro de entretenimiento. La capacidad era para 1,600 espectadores, y bueno, la orquesta que tenía estaba dirigida por una persona que se llama Prócoro Castañeda. ¿Qué personajes se llegaron a presentar aquí? Ya no los conocemos, a lo mejor a algunos de nuestros radioescuchas les pueden resultar conocidos. María Cabalé, Lucha Reyes, María Conesa. Doctor, ¿usted le resulta conocida alguna de ellas? Lupe Rivas Cacho, Esperanza, ¿sí? Esperanza Iris, Conesa, famosísima, la conejita. Agustín Lara, Toña la Negra, Pedro Vargas, sí, ya los conozco, y la compañía de Virginia Fábregas. Entonces, en 1925 se coronó ella, Elvira Torres, como reina de la primera Feria del Algodón, y en el 29, en plena campaña presidencial, estuvo allí José Vasconcelos abarrotando el teatro. El cine sonoro llevó a Torreón aquí, al Teatro Princesa, el 12 de noviembre de 1927. En 1939 fue remodelado por el ingeniero Pompeyo Aguilar con un estilo Art Deco. En el 42, en el año 42, en octubre, se presentó allí la Sinfónica de México, dirigida por Carlos Chávez. A principios de la década de los 40, ocurrió un fenómeno de adquisición que inclusive se le conoce como el monopolio Jenkins. William Jenkins consiguió comprar, que era el excónsul de Estados Unidos en Puebla, la mayoría de las acciones de la compañía operadora de teatros, y entonces compró casi todas las salas cinematográficas del país, entre ellas el Princesa, y casi todas las de Torreón y Gómez Palacio. Entonces, cuando esto ocurre, pasa a formar parte de un grupo empresarial que era propiedad del gobierno. Lo descuidaron. En la última década del siglo XX, la crisis hizo insostenible el mantenimiento del lugar. Se vendió una organización religiosa, pero no funcionó, lo demolieron y ahorita es un estacionamiento. Sí, tristemente, como decía Carlos hace rato, son situaciones que se presentan en muchas obras que aquí en Torreón teníamos. Regresando con el Teatro Isauro Martínez, no sé, bueno, nos queda muy poquito tiempo de este bloque,
yo quisiera mencionar que a reserva de que, por ejemplo, nos platiquen más ampliamente de lo maravilloso del teatro, por un largo tiempo se convirtió en un cine de tercera, así tal cual, que además tenía pues tres áreas, que era la parte correspondiente a la luneta media y la galería, y era muy económico, y llegó incluso que se pasaban 3 películas en un matiné muy barato, y la gente recurría a él, pero hay que aclarar, no había el más mínimo respeto por ese maravilloso edificio del que vamos a hablar ahorita, dentro de unos minutos más, y muchas incluso de sus pinturas fueron dañadas, incluso intencionalmente, por gente que no tenía la más mínima idea de lo que era el Teatro Isauro Martínez. Por mucho tiempo el Teatro Isauro Martínez estuvo en condiciones, pues vamos a decir, paupérrimas, abandonado. De ciertos sectores de él eran cerrados. Increíblemente, la galería era mucho más amplia de lo que hoy se conoce, porque se extendía. Y era un cine incluso donde se hablaba mucho de que lo que abundaba más que nada eran las ratas, cosa que era cierto. Incluso se contaban así como historias de que cuando entrabas al cine Martínez, como se llamaba entonces, te daban una tabla y te daban una bolsa para que mataras a las ratas y las echaras en la bolsa. Así, de ese vuelo. Y entonces todo eso se prestaba a que, siendo tan económica la entrada, muy barata, tanto abajo como arriba, la gente no tuviera una idea, no valorara. Y como les digo, incluso llegó a ser el caso de que se pasaban 3 películas en una sola función de aquel cine mexicano, que en donde lo importante eran los charros, lo importante eran los luchadores, ¿sí? Y que todo eso destacaba en ese podríamos decir, en ese lugar maravilloso del que vamos a seguir hablando en un momento más, pero que por el momento era como digo, cine de tercera, y a lo mejor lo aprecio mucho porque podía llegar a ser hasta cine de cuarta. Pero bueno, vamos a hacer ahorita una breve pausa. Al regresar vamos a platicar ya más ampliamente, inclusive vamos a escuchar algunas de las leyendas que se narran del Teatro Isauro Martínez, que es una gloria para nuestra comarca lagunera y para nuestra ciudad de Torreón. Vamos a hacer una pausa. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy nuestro tema, el Teatro Isauro Martínez, una gloria de Torreón, de la comarca lagunera. Y con nosotros, Carlos Humberto Huerta Ochoa e Ignacio Alfonso Salcido Dávila, ambos licenciados en Derecho, pero sobre todo amantes de la historia. Y bueno, Carlos, nos querías comentar acerca de ese cine que tú acabas de decir ahorita, y usaste la palabra piojito, y su rescate. Adelante, por favor, Carlos. Sí, cine piojito y lo que le sigue, como dicen por ahí, ¿verdad? Así se expresaba mi mamá grande, doña Margarita Calderón, cuando algo iba en decadencia. Esa de leyendas de las ratas o de los gatos, era precisamente, y no es una falta de respeto como expresar, es que al hacerlo así plural, hubo gente que ingresaba de un bajo perfil cultural y educacional. Entonces eso te devalúa, es gente que no se le inculca culturalmente, oye, mira, este es un edificio histórico, se le respeta, se le estima, tiene un valor no estimable necesariamente en dinero. Entonces ahí viene esa decadencia. Lo que dice el doctor Vázquez Álvarez es muy acertado. Promociones de 3x1, ¿cómo se llama? Y en nuestro tiempo a Nacho le tocó ese cine de permanencia voluntaria, ahí te quedabas, había otra vez la película. Entonces se prestaba
a no ser una empresa socialmente responsable como ahora vas a los cines y que está el chalán ahí recogiendo las palomitas, los restos de refrescos, etcétera, y otro tipo de eventos que a lo mejor en el caso memorar. El problema es que en 1975 pues se deja literalmente en el abandono y se surge la posibilidad de derrumbarlo. Ahí los datos del internet nos dicen que un grupo de estudiantes, no dicen de cuál de todas las facultades, de la UAC, Universidad Autónoma de Coahuila, dicen, ¡hey, párenle! Y lo logran parar la demolición. No sé, habría que en un momento investigar un poquito más qué pasó con los dueños originarios, si siguió la familia, o nuevos socios, o simplemente fue parte de la globalización comercial y que fue una empresa más y se quedó en el abandono. Acá lo importante es que a fines de los 80s, el gobierno del estado decide ponerlo en manos del Instituto Nacional de Bellas Artes, es Patrimonio de Bellas Artes. Y ahí empieza la labor, se organiza la sociedad civil creando patronatos, y hay que hacer un homenaje merecido. Miren, como les decía, un pequeño paréntesis, yo soy de Torreón, pero no siempre viví en Torreón. Nosotros, mi familia y yo, regresamos hace casi 40 años, en el 83, y ya estaba enteramente restaurado el teatro, reconstruido, desde las butacas nuevas, la tapicería. Jorge Méndez, un artista, no sé si actualmente existe o ya no, se encargó de restaurar la pintura, de encontrar el tono original, la igualada, vamos a decirle así, y hasta donde se pudo, y quedó hermosísimo. Entonces, así como los candiles, las luces, etcétera. Y cómo no recordar a nuestra querida amiga Sonia Salum cuando empezó a establecer no solo ese patrón, no solo esa dirección, y todas las que le sucedieron, sino se hizo un grupo estable de actores, de talentos. ¿Cuántas obras de teatro uno no vio? Como por ejemplo, aludiendo a la Güera Rodríguez, Hoy invita a la Güera, o el estreno internacional de la obra de Jorge Ibargüengoitia, La conspiración vendida, que hablaba sobre la traición en la guerra de independencia, el antecedente de la película La Misión, que primero fue una obra de teatro que aquí protagonizó, en paz descanse, el maestro Rodolfo González Treviño y Horacio Fager Camarena, que se llamaba Así en la tierra como en el cielo. Una obra de Eugene Ionesco, El rey se muere, y ya no digamos obras infantiles a cargo de producción de Vicente Alberto Padilla, como El libro de la selva, La bella durmiente, Cenicienta, Blancanieves. ¿Cuántas obras no se dieron gala en ese lugar? Entonces, pero sí, la restauración fue sumamente importante, y no solo fue el teatro, que conocemos como el edificio anexo, que pareciera ser unas simples oficinas administrativas. No lo fue así. Ahí también se organizaron y se siguen organizando eventos culturales como exposiciones pictóricas, conferencias, clubes de lectura, etcétera. Y eso es algo muy vívido. Entonces, qué bueno que rescatamos ese tipo de monumentos. Y les voy a decir algo, todavía no concluyo, pero de las obras de teatro que vi y espectáculos, quiero remembrar así los siguientes. Recuerdo mucho el actor Carlos Bracho, que trajo el equivalente, como decimos en canciones, como un tipo popurrí, que era una obra de teatro, que eran actores de teatro que se ponían a representar algunas escenas de las obras más destacadas de Shakespeare. Presentaron Otelo, presentaron Ricardo III, presentaron El mercader de Venecia, por mencionar algunas escenas. Entonces, recuerdo este espectáculo de Carlos Bracho, el espectáculo de Ignacio López Tarso, que acuérdense que declamaba corridos, Gonzalo Vega, que trajo 2 veces La señora presidenta, y yo me acuerdo de esos, y Alberto Cortés en un concierto. Yo recuerdo esos 4 íconos, y yo pienso que fue espontáneo, no fue spoiler ni consigna. Al terminar su espectáculo, gracias Torreón, gracias Comarca Lagunera, pero yo también los felicito por tener este monumento de teatro. Palabras más, palabras menos, esos 4 personajes se quedaron admirados. Dicen, viajamos por toda la República, pero así, teatros como el que tiene aquí en Torreón, muy pocos. Y qué bueno que así siguieron muchas de esas obras. También, como una anecdótica política antes de que empiecen las leyendas de Nacho, recuerdo que una vez el gobernador Mendoza Berrueto, no sé por qué motivo, razón o circunstancia, quiso rendir su 4º o 3er informe de gobierno aquí, y pidió autorización al Congreso, y se trasladaron los 3 poderes para sesionar solemnemente en el Teatro Martínez. Y se instaló el Congreso, se instaló el Poder Judicial, y ya después pues vendrá otro tipo de eventos y espectáculos. Cuando a la organización que pertenece, México Nuevo, hace 31 años trajimos a Luis Donaldo Colosio, en un acto de
precisamente de clausura precisamente de la instalación de esta agrupación. Entonces, el Teatro Isauro Martínez, o como su nombre oficial, Teatro Isauro Martínez IMBA, ha sido testigo de la historia en muchísimos aspectos de Torreón y de la comarca lagunera. Y por mi intervención, pues es cuanto. Y no sin antes, Gracias. De mayo, felicitar el Día de los Psicólogos y Terapeutas. Felicidades en su día. Gracias. Gracias. Y bueno, precisamente, ¿de qué estaban hablando esos artistas que mencionó Carlos hace un momento? ¿A qué se referían? Y para eso le pido yo al licenciado Ignacio Salcido nos comente sobre el valor del Teatro Isauro Martínez. Claro, pues en la cuestión estética, porque digo, sabemos que como centro de esparcimiento pues tiene un valor importantísimo para la sociedad, pero resulta que esto es una creación intelectual en la que desde luego participa activamente don Isauro Martínez. Él viajaba mucho y a donde viajaba, refieren que viajaba en su automóvil, traía diferentes ideas y las mezclaba para generar los conceptos arquitectónicos de las obras que realizó. Entonces instruye, como habíamos comentado, a Cortinas, que es quien hace el proyecto, y a Salvador Tarazona, que vamos a hablar un poco de este personaje junto con su hermano. En ese momento eran los escenógrafos más destacados del país, hacían las mejores escenografías de México. Tarazona era español valenciano y fue contratado para que decorara el teatro y empezó los trabajos. Es muy importante la obra de Tarazona por la cuestión del valor de las obras pictóricas que tiene el Isauro Martínez. Son muy pocos los datos biográficos que se tienen. Se tiene conocimiento de algún antecedente en el que el mismo Tarazona, el 13 de agosto de 1930, declaró él mismo, no sabemos para qué efectos, se describió medir 1,66, que tenía los ojos cafés, tez blanca y que había nacido en 1876 en Valencia. En la década de los 20 probó suerte en el norte del país, conoció a Isauro Martínez, quien en ese entonces ya era dueño de varios teatros de Torreón, y Isauro Martínez estaba empeñado en construir un gran teatro de gran belleza, ¿de cuál cree que estamos hablando? Y para eso fue contratado. El teatro, que ahora es considerado un monumento en la zona lagunera, le fue dado para que le hiciera las tareas de pintura. También trabajó en murales en el Ateneo Fuentes, en el Palacio de Gobierno de Saltillo, en el Hospital Civil de Torreón. Lamentablemente de allí solamente quedan fotos que atestiguan ese hecho, en el Palacio de Gobierno de Saltillo. Entonces, como podemos ver, era un pintor con unas cualidades artísticas muy amplias, de mucho reconocimiento. Y en cuanto a la calidad de la obra pictórica y las representaciones, podemos decir que estaba inspirada en la pintura francesa del siglo XIX, que concentra audacia y creatividad sensual debido a la diversidad discursiva que se manifiesta en una pintura simbolista que oscila entre pasajes de la mitología y de la leyenda. Y hablando de leyendas, doctor, sabemos que cuando se trata de edificios que tienen mucho arraigo en la colectividad y que aparte son históricos antiguos, pues es muy común que la gente les empiece a atribuir propiedades casi místicas, ¿no? Y es lo que ha ocurrido con el Teatro Isauro Martínez. Existen varias leyendas en relación a que en ese lugar supuestamente hay, digo, obviamente para las personas que gustan de creer en este tipo de cuestiones, ¿no? Que hay apariciones de mecenas de Isauro Martínez. Una de las más relevantes, dicen que se le puede ver, inclusive lo ven las personas que se presentan en el lugar, que se le puede ver sentado en su lugar favorito, que era en la parte central del teatro. Pero también hay quienes refieren una anécdota que es como la más icónica, porque implica una aparición en forma. Llegó un grupo de teatro, una compañía teatral, que iban a instalar una escenografía y a montar una puesta en escena, y resulta que una de las personas encargadas de instalar una infraestructura llegó, por poner un ejemplo, a las 8 de la mañana. Tocó la puerta, le abrió la puerta una persona, porque el portón se encontraba cerrado. Después de tocar unos minutos, un hombre le abre, y el encargado que le abre, bueno, pues le dice que puede pasar para
instalar todo lo que sea necesario para su presentación y dejar su escenografía. Era un señor muy amable el que le abrió el portón, le indicó que podía hacer su trabajo y, según lo que refiere, el amable señor que lo atendió le dijo: se queda usted en su teatro, y después caminó hacia la sala. Esta persona siguió con la labor de descarga hasta que a las 9 de la mañana, estamos hablando de que le abrieron a las 8, llegó la encargada de la oficina y estaba atónita de ver a un hombre entrando y saliendo del teatro. Le preguntó quién le dio el acceso, y porque todo el personal, oficinistas, técnicos y demás, llegaban de las 9 en adelante. El hombre le comentó sobre un señor muy amable que le había abierto el portón para que se pusiera a trabajar. Y el oficinista pensó que había sido quizá el velador, ¿no? Y siguió caminando hacia su lugar de trabajo. Cuando esta persona termina de descargar toda la escenografía, se dirigió a la oficina para informar que había terminado y dejar el horario de llegada de los demás compañeros. Cuando era atendido, hay algo en la oficina que le llama la atención. Voltea hacia uno de los muros y dice: es que ese es el señor que en la mañana me abrió el portón y me dio el acceso al teatro para descargar la escenografía. Le comentó a la oficinista mientras señalaba un retrato en la pared. Y la oficinista, al escuchar esto, solo atinó a responder con sarcasmo que era imposible, porque ese hombre era nada más y nada menos que Isauro Martínez, fundador del Ahora Teatro y que llevaba ya años de haber fallecido. Pues es parte del folclore, este tipo de relatos, doctor. La verdad, yo creo que todos desde niños escuchamos que en el Teatro Isauro Martínez, porque yo soy exalumno de la Escuela Carlos Pereira y organizaban visitas, y en algún momento organizaron alguna visita al teatro, y desde aquella época ya se comentaba. Estoy hablando de 1992, 93, hace 30 y algo de años, y se comentaba precisamente que aguas con el fantasma que se aparecía. Entonces es parte del cariño, yo creo, que se tiene al teatro, también de cuando hay algo a lo que la sociedad lo dota de mucho valor, pues tiende también a asignarle este tipo de elementos culturales, dotándolo también de una individualidad, dándole casi un contenido de vida espiritual, ¿no? Definitivamente. Hay detalles, parece mentira, pero estando en Torreón, muchos torreonenses, y no voy a quedarme callado, no lo conocen. Han pasado por afuera infinidad de ocasiones, pero no han volteado a ver, por ejemplo, esos 3 preciosos vitrales exteriores, ¿sí? El vitral central y los 2 vitrales laterales. Pero ya entrando al teatro, hay cosas maravillosas. Por ejemplo, el famoso plafón central, que es una maravilla, junto con todas las pinturas, ese plafón que se enciende en ciertos momentos y le da una luminosidad especial a la sala. Habrá otra cosa que hay que ver, es el telón. El telón del Teatro Isauro Martínez es maravilloso. Pero, por ejemplo, hay que ver todo el decorado interior al lado de lo que viene a ser el foro. Todo lo que es el decorado del foro. Incluso los mismos palcos están decorados, ¿sí? Entonces vale la pena analizar, ver despacio el Teatro Isauro Martínez, esta gloria maravillosa que tenemos aquí en Torreón, que además es un detalle importante. Los estilos que, como ustedes nos platicaban hace un momento, fueron hechos por don Isauro, por Cortinas y por Tarazona, son combinados, porque es ecléctico en todo el sentido de la palabra. Son neogóticos, bizantinos y moriscos. No se nos olvide que en muchas casas, muchos lugares de la comarca lagunera tienen el estilo morisco, ¿sí? Algunas de ellas ya tristemente desaparecidas, pero pues es uno de los temas más serios, más importantes. Ignacio Salcido Dávila, muchísimas gracias por este programa. Gracias a usted, a Carlos, y desde luego al auditorio. Carlos Humberto Huerta Ochoa, muchísimas gracias. Gracias, doctor. Y bueno, pues el próximo sábado nos escuchamos con otra obra arquitectónica maravillosa, que es el Palacio de Bellas Artes, ¿verdad? Eso es para el sábado 27 de mayo. También agradezco a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general y a mi compañero Roberto Ríos en la dirección de grabación. Y a ustedes, estimadas amigas, amigos,
Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.